Les cuento que continúo en el estudio de los profetas. Como ustedes recordarán, estuvimos estudiando la última vez que el Señor me permitió estar aquí, el libro del profeta Isaías. Después de acabar ese estudio, continué con los profetas. El Señor inquietó mi corazón a dedicar el tiempo de mi estudio personal y estudio también, digamos, como familia, como hogar, en los profetas. Y en estos últimos tiempos hemos estado pensando un poco en Malaquías, y es ahí donde los quiero invitar el día de hoy, esperando también sea de bendición para ustedes esta porción de la Escritura. Malaquías, profeta Malaquías. Curiosamente, es muy interesante estar estudiando precisamente este profeta para estas festividades, porque el libro de Malaquías, entre otras cosas, es una precuela o una antesala de la Navidad, ¿no? Es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento antes de que llegue la Navidad, Mateo, ¿no? Y el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, es muy curioso estar estudiando este libro y precisamente que compagine con estas festividades. Para de pronto los que no están muy familiarizados con el término precuela o con esto de las películas y las series, una precuela es una historia que antecede a una historia principal. Entonces uno va a ver una película y después con el tiempo te dicen, mira, esta película es una precuela de esta que ya te viste. Entonces, esta lo que va a hacer es darte un trasfondo de lo que pasó en esta historia principal, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Malaquías. Nos da trasfondo de lo que está pasando en el corazón del pueblo, lo que está pasando en el momento en el que ellos se encuentran. El Señor para este tiempo envía a su mensajero, que es lo que significa la palabra Malaquías. De hecho, algunos hermanos se debaten la posibilidad de que Malaquías no sea el nombre del profeta, sino el nombre del libro como tal, porque literalmente lo que significa Malaquías es mi mensajero. Entonces, el Señor envía a su mensajero para, entre otras cosas, leemos en el capítulo 3, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí ven que ya va sonando eso como a Navidad? Un mensajero delante de mí que va a preparar el camino, va sonando eso a lo que vemos más adelante en Mateo. Entonces, es lo que va a hacer este libro, este profeta, anteceder, ser la antesala o la precuela de la Navidad. Voy a empezar leyendo, mis hermanos, y después de eso oramos, ¿les parece? Dice capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y me dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volvamos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Padre, esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy, esta es la porción que has traído a nosotros, es la porción a través de la cual nuestro corazón va a hallar alimento en esta noche. Pido, prepares nuestro corazón para eso. Pido que el Espíritu Santo haga su labor en cada uno de mis hermanos aquí presentes, aplicando la palabra conforme la necesidad que hoy tu iglesia tenga. Gracias por el alimento vivo, funcional, personalizado que es tu palabra, hoy a través de Malaquías, tu mensajero, que busca preparar camino para la Navidad que Mateo presenta y los evangelios presentan. Permítenos ver cómo estaba el pueblo antes de eso, permítenos ver cómo estaban sus corazones y permite que tu palabra caiga con el peso que debe caer en nuestro corazón y confronte las cosas que debe confrontar en cada uno de nosotros.
rogamos humildad, sencillez para aceptar lo que haya que aceptar, y ruego la sabiduría que has prometido ampliamente a aquel que la pide, a ti, para entender y aplicar esta tu palabra. Sé tú guiándonos, sé tú direccionándonos, y guarda nuestro corazón, en especial el mío, de agregar a tu palabra cualquier otra cosa que no esté en ella, o pensamiento o raciocinio humano. Guarda nuestro corazón de ese peligro o esa tentación. En nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Entonces, hermanos, el libro del profeta Malaquías, para ubicarnos un poco en el contexto, es un libro post-exilio. Ustedes recordarán que el pueblo del Señor fue llevado al exilio por los babilonios. Después de eso el Señor manda que regresen. El profeta Ageo demanda del pueblo que ellos regresaron y se pusieron a construir sus casas, pero la casa del Señor estaba en ruinas, ¿no? Y ellos estaban acomodados en su casa, pero había un trabajo por hacer, y era la casa del Señor, y estaba en obra negra. Y el Señor les acusa y les dice: bueno, y mi casa y mis asuntos, ¿están ustedes mirando a sí mismo y dedicando tiempo en lo que a ustedes les parece correcto y en lo que es su bienestar? Pero la casa del Señor está lejos de sus metas. Después de eso, el pueblo acude a ese llamado. Llega el libro de Esdras, Nehemías, construyen muros, tienen ya un templo, y están en esto. Nos encontramos aquí un pueblo, hermanos, que ni fu ni fa, ¿sí? Un pueblo que no está comprometido del todo, pero tampoco es como que están pecando descaradamente, ¿sí? Un pueblo que está cumpliendo con lo que el Señor les pedía, que están cumpliendo con sus liturgias, con sus ceremonias, están cumpliendo con la forma religiosa que debían cumplir, tienen el templo, están ofreciendo sacrificios, están cumpliendo lo que el Señor les había pedido, pero que el Señor empieza a desnudar una serie de cosas en sus corazones. Un pueblo frío, en el mejor de los casos tibio, y en ese contexto entonces llega la palabra del Señor a este pueblo. Y creo que ya para empezar, a veces como iglesia nos encontramos en un escenario similar, como que venimos aquí, como que se acomoda uno y se siente bien cumpliendo, como que no estoy comprometido del todo, pero pues tampoco estoy haciendo pecados grandes, ¿no? Sino pecados de esos respetables, de esos pequeños que nosotros decimos que son más chiquitos que otros. Y a veces nos hallamos en un escenario parecido a este, como ni aquí ni allá, ni comprometido del todo, ni de todo descarriado. Y en ese momento llega palabra del Señor a nosotros, a un pueblo que tal vez está desanimado y se confronta con el Señor. Lo que el libro de Malaquías es una serie de señalamientos, acusaciones entre el pueblo y Dios. El pueblo acusa, Dios acusa. El pueblo reclama de Dios, Dios responde. El pueblo pregunta, Dios responde a su pregunta. Dios señala del pueblo, el pueblo se excusa y da otro señalamiento. Es un intercambio de señalamientos y acusaciones, ¿sí? Es como una pelea entre Dios y el pueblo. Y tal vez a veces es lo que nosotros necesitamos para salir de ese estado de conformismo, ¿sí? No importunio en que a veces caemos. Porque a veces venimos aquí y sí, muy chévere, cumplimos, pero hace mucho tiempo que la palabra del Señor no nos quebranta. Hace mucho tiempo que la palabra del Señor no nos hace llorar, gemir, quejarnos, exteriorizar cosas que hay en nuestro corazón. Bueno, hace mucho tiempo que la palabra del Señor no genera cambios o impacta nuestra vida de manera frontal. De esa manera se encuentra el pueblo, ni aquí ni allá. Y llega la palabra del Señor en medio de ese contexto y empieza a decir: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ya cuando uno escucha eso, si uno viene siendo consecuente con lo que uno lee de los profetas, cada que uno escucha: esta es la palabra de Jehová
por boca de tal profeta que habló en tal tiempo, lo que uno espera es un sablazo. ¿Sí? Uno espera es ya viene el Señor aquí a recriminar algo. Y ya uno como que se va escondiendo. Cuando uno escucha tanto como preámbulo a la palabra del Señor, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, ya uno empieza a decir lo que se viene está fuerte, ¿sí? Pero miren cómo empieza el Señor: yo os he amado. Es muy interesante que antes de este intercambio de acusaciones que el profeta Malaquías presenta en su libro, antes de esas acusaciones, antes de esa pelea, lo primero que tenemos es Dios diciendo: yo los he amado. Es como Dios, sabiendo que su pueblo tiene un montón de reproches para con él, y tomándose el tiempo para hablar con su pueblo, pero antes de empezar esa discusión le dice: yo los he amado, yo los amo. Es como que empieza esa pelea con un abrazo de parte de Dios. Y el pueblo responde ese abrazo con un golpe directo al Señor y dice: ¿en qué nos has amado? Le preguntan, Dios empieza diciendo: no, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ustedes, el pueblo, ¿en qué nos amaste? Y Dios responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. El Señor presenta aquí primero un amor declarado. Él declara su amor para con el pueblo: yo los he amado. Después vamos a ver un amor cuestionado por parte del pueblo. El pueblo cuestiona: ¿me has amado? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso que me amas? A ver, explícame, ¿sí? El pueblo, en medio de todo lo que está experimentando, lo que está señalando de parte de Dios es como que Dios no está funcionando, ¿sí? A ver, Dios nos ha amado, pero explíqueme cómo es que nos ha amado, porque yo no lo veo, como que para mí eso no está siendo real. Y antes de que nosotros empecemos a juzgar al pueblo de Israel y a decir a esos israelitas: ahí van otra vez, lo mismo de siempre, entendamos un poco lo que ellos están pasando, no porque tengan la razón, sino para entender lo que hay en su corazón. Dios les está diciendo: yo los he amado. Y la pregunta que cualquier israelita se haría es: ¿el Dios que nos ama es ese mismo Dios que le prometió a Abraham: bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te daré esta generación, y cuenta las estrellas y cuenta el mar, y tendrás esta tierra? ¿Fue acaso ese mismo Dios el que por boca del profeta llamó a David y le dijo: yo te saqué de cuidar ovejas, ahora vas a cuidar mi reino y tu reinado no tendrá fin? Ese es el mismo Dios, porque ahora nosotros somos esclavos de los persas. Ahora los persas nos esclavizan. Dios prometió que íbamos a ser una gran nación, pero internacionalmente nosotros somos como una cucaracha. Somos el patio trasero de los persas. Nos esclavizan. Sí, hicimos ahí unos muritos y tenemos un templito, pero ¿qué? Cuando Esdras y Nehemías relatan la construcción de ese templo, pasa un suceso súper interesante, y es que dice Esdras y Nehemías que la risa se mezclaba con el llanto. Unos se reían y otros lloraban. ¿Y saben por qué lloraban los que lloraban? Porque veían el templo y lo comparaban con el de Salomón y no daban sino ganas de llorar. Porque el templo de Salomón era un templo, una obra arquitectónica increíble. Y ellos ven el templo que ahora reedificaron y les daban ganas de llorar. Entonces, Dios me ama, pero ¿por qué está pasando todo esto? Nos toman prisioneros los babilonios, después los asirios, después los persas, más adelante los romanos. ¿Y Dios nos ama? ¿Cómo así? Vuelvo y reitero, el pueblo no tiene la razón, pero quiero que entendamos por lo que están pasando. Esto es lo que está pasando en el tiempo de Malaquías. Un pueblo que está como dudando del Señor. Tal vez el Señor no es tan rentable para mí, porque yo le sirvo, me prometió un montón de cosas, pero como que se le olvidó. Porque mira cómo estamos. Como que servir a Dios no vale la pena. Eso en el fondo es el reproche del pueblo. Porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que nosotros vemos, las circunstancias, nuestra actualidad, dice todo lo contrario a lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿nos ama Dios? Ese es el cuestionamiento del pueblo. Y Dios empieza diciendo: yo los he amado. Declara amor.
el pueblo empieza a cuestionar ese amor. Y la razón que da el Señor, en primer lugar, el Señor habla con ellos. Yo os he amado, dice Jehová. Y aunque parezca algo muy pequeño, el solo hecho que el Señor nos hable, hermanos, ya muestra amor. O sea, pensemos en que Dios es Dios y no tiene por qué contarnos sus planes y no tiene por qué contarnos lo que Él está pensando hacer para con este mundo. Pensemos en que Dios es soberano y reina sobre absolutamente todo y no tiene por qué hacernos parte a nosotros de las cosas que Él está pensando hacer, pero Él ha hecho parte a su pueblo no una, sino un montón de veces y ha hablado a su pueblo a través de profetas. Primero estaba Abraham, después levantó a Jacob, después Isaías, les mandó a Jeremías, Ezequiel, mandó a Malaquías, a Ageo, más adelante mandó a 12 hombres más y sigue hablando a su pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo con eso? Bien lo dijo Esteban cuando lo iban a apedrear ante todos los sacerdotes allá en Hechos. Ante ustedes se presentó Jesucristo y Él les hizo un relato cronológico de toda la palabra y le dijo, pero ustedes resisten al Espíritu Santo en sus corazones. Entonces Dios ha hablado con su pueblo desde el principio, hermanos. Ha hablado con ellos, les ha mostrado su plan y les dice, yo los amo. Lo que pasa es que ahorita la palabra amor ha sido tan, tal vez infravalorada o ha perdido tanto su valor la palabra amor, porque claro, hoy en día vivimos en el tiempo en que cualquiera se toma una foto y hashtag amo el chocolate, ¿no? Amo mi cabello, amo el cine, amo este micrófono, es muy bueno. ¿Sí me explico? Como que se utiliza la palabra amor para lo que sea. Entonces, ya cuando Dios dice yo los he amado, si mucho uno dice, tan bello. Pero no piensa uno en el peso que tiene que el hacedor de todo cuanto existe y que todas las cosas por Él subsisten, esté diciendo yo a ustedes los he amado. Lo que implica su posición y la nuestra y la declaración que está haciendo de amor hacia nosotros. El pueblo ha escuchado eso por años, profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, aun cuando ellos eran infieles. En cierta porción de la Escritura Dios relata a su pueblo, compara a su pueblo, con una prostituta, allá en Oseas, ¿no? Y el fin de ese libro de Oseas es, dice el Señor, yo amé a una prostituta. Y la prostituta son ustedes, Israel, porque se van detrás de cualquier dios. Pero a pesar de eso, el Señor restablece su pacto. Y Oseas termina diciendo, y te voy a perdonar, y cuando te perdone verás mi misericordia y verás mi grandeza y verás que te amo. El pueblo al que Dios habla no le escucha. Y el pueblo a quien Dios ama lo tiene por menos, porque se va detrás de cualquier otro Dios cuando parece que Dios no me está funcionando. Lo mismo que está pasando aquí. Cuando parece que como que no está resultando servir al Señor, como que los números no me dan, como que yo estoy esperando esto del Señor, pero no funciona. Somos esclavos. En eso se encuentra el pueblo. Y a veces nosotros nos encontramos en cuestionamientos similares, ¿no? Como que, ¿vale la pena servir al Señor? ¿Por qué entonces pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Dios permite? Y empezamos a hacer una serie de cuestionamientos que son muy similares a los que el pueblo hace. ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué parece, y más adelante el pueblo lo va a decir, ¿por qué parece que los impíos prosperan? ¿Por qué yo veo a mi alrededor, dice el pueblo, por qué vemos a nuestro alrededor y las naciones de afuera prosperan? Los asirios que son tan malos, los persas. ¿Por qué? Y nosotros somos esclavos. Yo creo que muchas veces, como creyentes, nos hemos encontrado en situaciones similares, envidiando y cuestionando la prosperidad de los hombres impíos. Y el hombre le pregunta a Dios, parece que Dios como que está de acuerdo con el impío, porque prospera, se sale con la suya, le va bien. Uno ve que cada día más como que van para arriba. Y como que Dios está bien con eso. Y el justo a veces pasa mal. Ese es el debate entre Dios y el pueblo.
Y la primera razón que muestra Dios para amar a este pueblo es que ha hablado con él desde el principio. Segunda razón, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. El Señor está mostrando que nos amó, o bueno, que amó al pueblo puntualmente, con un amor que es una elección, ¿sí? Que lo amó a través de la elección. Y cuando utilizo la palabra elección, hermanos, no estoy hablando aquí de elegidos para salvación. Lo digo porque cada que escuchamos esa palabra parece que nos ponemos a la defensiva, ¿no? Y entonces elección, y ya de una vez nuestra mente lo enlaza con calvinismo y todas estas cosas. Aquí estamos hablando de elección como nación. Es decir, Dios necesita elegir un pueblo para que ese pueblo sea el que refleje su nombre y su carácter a todos los demás pueblos. Ese es el plan original con Israel. Y Dios elige a Israel. Y le está preguntando a Israel, yo te amé y mi amor se muestra en que yo aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Porque decidí tomar a Jacob como mi nación. Acuérdense que Jacob, que más adelante se llama Israel, de ahí vienen los 12, ¿no? Pueblo de Israel. Y de Esaú vienen los edomitas. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo los escogí a ustedes como nación. ¿Y los escogí por qué? ¿Porque Jacob era mejor que Esaú? No, porque los pecados de Israel eran menores que los de Esaú, que los de Edom. No, Jacob era un usurpador, como lo dice su nombre. Engañó a su propia familia, a su propio papá lo engañó. Entonces, ¿es que él lo merecía y el otro no? ¿Es que era por derecho? Tampoco, porque el que nació primero fue Esaú, no Jacob. Entonces, si fuera por derecho, lo merecía Esaú. Pero el Señor lo dice, es porque yo los elegí. Porque yo quise hacer de ustedes una nación, ni siquiera eran un pueblo cuando los elegí, eran un hombre. Y de ese hombre casi muerto, yo saqué una generación como el polvo de las estrellas. Saqué una generación grande y saqué un pueblo de allí, no por ustedes. No piensen que los elegí porque son una gran nación, porque son un poderío militar, porque tienen una economía muy estable, porque es que ustedes son muy inteligentes, porque son muy sabios. No, los elegí porque soy soberano y en mi elección los elegí. Y a Esaú lo aborrecí. ¿Eso no es muestra de mi amor? ¿No merecía Israel lo mismo que Edom? Pero a Israel le di lo que no merecía. Eso se llama gracia. ¿Y qué no merecía? Ser mi pueblo. No merecían que yo los llamara como pueblo mío, que yo los utilizara para reflejarme a las otras naciones. No merecían eso. Pero yo lo hice por puro afecto de su voluntad. El amor de Dios, mis hermanos, es una declaración completa, y eso es muy interesante al considerar el idioma en el que esto es escrito, porque se transmite como una idea completa. Es decir, yo los amé, ¿sí? Ese amor no disminuye, ese amor no aumenta, los amé, a pesar de ustedes, a pesar de que este pueblo desobedece, a pesar de que, como ya les dijo, se fueron tras otros dioses, a pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, a pesar de que se desobedecieron su ley una tras otra vez, el Señor nos amó por su decisión, por su elección. El Señor no decide amarnos porque nosotros lo merezcamos. Él decidió amarnos y enviar a Jesucristo por su elección. Y eso es amor. En esto se muestra el amor de Dios, ¿no? En que siendo aún pecadores, murió por nosotros. No porque éramos inteligentes, no porque alguno de ustedes quiso buscar al Señor, no porque alguno de ustedes deseaba entender los misterios de la palabra del Señor y le buscó tanto que entonces Dios dijo, este me está buscando, me le voy a revelar. No, porque eran pecadores. Y cuando me daban la espalda y eran pecadores, allí di una salida de gracia a través de la cruz de Jesucristo. El amor de Cristo no es porque lo merezcamos, no es porque nosotros hicimos algo, no es meritorio. No hay algo en nosotros dignos para obtener ese amor. Es un amor que reposa sobre la elección de Dios y que Dios decidió elegir amar a la raza humana. Él decidió elegir, en vez de dar castigo, dar una opción de salvación.
En eso reposa, en lo que Dios decidió. ¿No muestra eso que nos amó? Pero el pueblo sigue ensimismado, mirando sus propios problemas y diciendo, pero entonces, ¿por qué sucede esto? Pero entonces, ¿por qué nos pasa esto? Nos gusta mucho, hermanos, pelear con lo que Dios permite. ¿Sí? Creo que debemos tener claro 3 aspectos de la voluntad del Señor. Hay cosas que Dios hace, ¿sí? Hay cosas que Dios permite, ¿sí? Y nosotros a veces nos hallamos sin diferenciar la línea divisoria entre esas 2 cosas. Las cosas que Dios hace, hermanos, por su eterno poder y deidad, es las que nosotros vemos en la palabra. Dios dijo, sea la luz no cuestionó, ¿sí? No dijo, pero ¿cómo así? La luz fue. Dios llamando lo que no es como si fuera, y eso le obedece. Lo que Dios hace, se cumple, ¿sí? Él lo hizo, así funciona por su poder. Ahora está lo que Dios permite. Y la diferencia aquí es que lo que Dios permite no necesariamente es lo que Dios quiere. Ejemplos de esto. ¿Quería Dios que el pueblo de Israel tuviera rey? No quería. ¿Tuvieron rey? Tuvieron rey. ¿Quería Dios que el hombre se divorciara? Jesús dijo, en el principio no fue así. Ese no era el plan de Dios. Pero si Moisés lo permitió por una ventana de tiempo, ¿fue por qué? ¿Quería Dios? No quería. Entonces, a veces pensamos que porque Dios lo permite, Dios lo quiere, ¿sí? Y olvidamos que hay muchas cosas que son consecuencia de nuestro pecado y que la razón de toda la maldad en el mundo no es Dios, sino más bien el hombre separado de Dios. El hombre, cuando se rompen relaciones allá en Génesis 3, el hombre fuera del jardín del Edén, fuera de la perfección que significaba la comunión estrecha con Dios en el huerto, el hombre fuera del diseño original de Dios, un hombre caído, genera violencia y todo el mal que vemos en el mundo. Y el último aspecto de la voluntad del Señor, para terminar esa idea, es lo que el Señor manda, lo que Dios hace, lo que Dios permite y lo que Dios manda. Lo que Dios hace, como ya dijimos, es bueno en gran manera porque Él lo hace, obedece su voz y no tenemos nosotros sino que agradecer. Lo que Dios permite no siempre es lo que Él quiere y puede que lo permita para trabajar en nuestra vida, para moldear carácter, para enseñarnos algo, para mostrar lo corrompida que está la humanidad sin Él. Y lo que Dios manda también es su voluntad. Es la voluntad de Dios que maridos amen a sus mujeres. Esa es su voluntad, Él lo mandó. Pero como Él lo manda, Él no lo va a hacer, porque por eso lo manda. Y parece muy obvio, pero a veces nos encontramos pidiéndole a Dios que haga cosas que Él ha mandado. Vayan, hagan discípulos. ¿Eso es su voluntad? Claro, ¿Él lo va a hacer? Pues por eso te está mandando a ir a ser discípulos, ¿no? O sea, Él no lo va a hacer. Requiere diligencia de nuestra parte, requiere accionar de mi parte, ¿sí? Sean santos como yo soy santo. Señor, hazme santo. Hermano, hay que accionar, ¿sí? Porque Él te lo mandó. Y si Él lo mandó, no lo va a hacer. Él, ¿sí me explico? Requiere un accionar de nosotros. Entonces, esos 3 aspectos son muy claros. Y el pueblo se encuentra peleando con el Señor en cuanto a esto. Continuemos. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El Señor sigue mostrando aspectos de la elección que tuvo sobre Jacob como nación. Ahora, no es que, vuelvo y hago la aclaración, no es que los edomitas entonces no tuvieran oportunidad de salvarse, porque como Dios los aborreció, entonces ningún edomita se podía salvar.
La puerta de salvación a través de Jesucristo ha estado abierta para todo aquel que se acerque por la fe a Él, incluyendo los edomitas. Y es muy curioso que este relato de a Esaú amé y a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no es un relato que se nos da en el momento de su nacimiento. Es decir, está embarazada su madre, son mellizos, y el ángel llega y le dice, ella tenía dolores, ¿no? Su madre tenía dolores. Y entonces el ángel le dice, claro, es que ahí tienes dos naciones y el mayor servirá menor. Ahí termina. En ese momento el ángel no dice, porque a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Eso lo está diciendo 2000 años después de la muerte de ellos. Es decir, en este momento ya ellos están podridos de muertos. ¿Sí? Entonces fíjense que el Señor no lo está dando desde el momento de su concepción, de que estaban en el vientre y ya elegí, bueno, a este lo aborrezco, a este lo amo. El Señor lo está dando en este momento como un resumen de su vida, de lo que hizo Edom, de lo que hizo Judá. Y entonces el Señor decidió, por soberanía, elegir a Jacob, a Israel, y hacer de él una gran nación. Cuando Edom dijere, nosotros nos hemos empobrecidos, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. El Señor hace este llamado de atención para que ellos vean una vez más su situación. Volvamos otra vez al pensamiento del pueblo. El pueblo está viendo que son esclavos, que estas promesas de engrandecer la nación tal vez a Dios se le olvidaron. Y el Señor los compara con Edom y les dice, ustedes creen, o sea, en últimas, lo que el Señor está llamando aquí a reflexionar al pueblo es, ¿ustedes están pensando que son el único pueblo desplazado por la violencia? ¿Ustedes están pensando que son el único pueblo a los que se lo llevaron los babilonios, los asirios? ¿Ustedes están pensando que son los únicos que han tenido que pasar por ese tipo de cosas? Miren Edom, están en ruinas. Ustedes han podido levantar un muro, han podido levantar un templo. Edom no ha podido restablecerse. Y aunque se restablezca, yo lo voy a destruir. Ustedes han pasado por un montón de cosas. Y yo he estado ahí, dice el Señor a su pueblo. ¿A qué otro pueblo, después de que están como esclavos, los liberan y se van con oro, plata, les dan regalos, les dan cartas, les permiten reedificar? ¿A quién? Muéstreme ese pueblo. No hay. ¿A qué otro pueblo Ciro, rey de Persa, les da permiso para reedificar? Y aparte de eso dice, denles plata, denles madera, denles oro, que reedifiquen. Se fueron de Egipto, los egipcios les tiraban también el oro, la plata. ¿A qué otro pueblo le pasó eso? ¿Qué otro pueblo ha prevalecido a tantos ataques en cuanto a nación? Es que estamos hablando de que a este pueblo han atacado los babilonios, los asirios, los persas, los romanos, Hitler, el ISIS, lo que sea. ¿Y qué otro pueblo se ha guardado tanto como este? ¿Qué otro pueblo en medio de la adversidad ha prosperado como este pueblo? Ustedes. Y en medio de esa situación se preguntan, ¿cómo es que Dios nos ama? Nos ama, a ver, ¿cómo es eso? Ese es el llamado de atención que está haciendo el Señor, ese es el jalado de orejas que le está dando a su pueblo. Primero, fíjense que yo los elegí a ustedes, no porque fueran buenos, los elegí porque los amo. Los he guardado. Sí, han pasado momentos difíciles, pero yo he estado allí. ¿Acaso en el desierto no dice que sus chanclas duraran todo el tiempo? ¿No había una columna de nube, de fuego? ¿No había maná? ¿No se abrió el Jordán para pasar a la tierra prometida? ¿No se abrió el mar rojo cuando perseguía a Faraón? ¿No les he ayudado en todo este tiempo? Y el Señor sigue cuestionando a su pueblo. Y vuestros ojos los verán, y diréis, se ha Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bueno, vamos a terminar con este
porque el verso 6 es otra idea que no quiero partir. Entonces vamos a terminar con este último versículo. Edificarán y yo les destruiré, y llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Señor va a hacer visible delante de los ojos de su pueblo su poder. Este pueblo que está haciéndose este montón de cuestionamientos ante Dios, el Señor dice: voy a ser real delante de ustedes. Ustedes van a ver todo lo que va a pasar alrededor con las otras naciones y no les va a quedar duda de que yo me he engrandecido más allá de los límites. Va a ser real para ustedes todo esto que les estoy diciendo, que estoy con ustedes, que mi brazo está con ustedes, que les amo. Pero el pueblo más adelante va a seguir cuestionándose con el Señor. Sí, nos amas, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Hermanos, a veces el enemigo puede atacarnos con este pensamiento, como que servir al Señor no vale la pena, o como que no es lo que esperaba. Pero debemos recordar que cada que hacemos ese tipo de pregunta, es una pregunta muy delicada, porque es una pregunta que apela a nuestras motivaciones, apela a lo que nos anima a nosotros, ¿sí? Cada que yo me cuestiono, bueno, pero ¿por qué si yo sirvo al Señor no estoy recibiendo esto que quiero? Cada que esté ese tipo de pensamiento, recordemos que eso está mostrando que la verdadera motivación de nuestro corazón no es el Señor de la obra, ni su obra, sino lo que yo puedo recibir. En últimas, no estamos sirviendo a Dios, sino sirviéndonos de Dios. Porque cuando no nos da lo que nosotros queremos o lo que yo espero me tiene que dar, entonces digo: Dios no me funciona. ¿Me ama Dios? Pero entonces, ¿por qué pasa esto? En últimas, seguimos mirando nuestro ombligo, seguimos mirando a nosotros mismos. Y el Señor está haciendo un llamado a mirar más allá de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, cuando llegue ese pensamiento, hermano, bueno, pero ¿está el Señor conmigo? ¿Por qué pasan esas cosas? Hermano, levante la cabeza y deje de mirarse a sí mismo, sus necesidades y lo que usted quiere tener, y mire cómo el Señor hasta aquí nos ha traído. Mire cómo su mano nunca ha fallado. Recuerde esos momentos en los que había una encrucijada, el camino estaba cerrado y el Señor como que abrió un mar. Recuerde esos momentos en los que Él sí ha sido fiel. Y no nos ahoguemos en nosotros mismos, porque en últimas estamos haciendo de Dios un tótem, ¿sí? Algo que yo voy, pero no porque le ame a Él, sino porque amo lo que me pueda dar, ¿sí? Y la iglesia del Señor está llena de personas con esa motivación, de bueno, voy a la iglesia porque es que yo quiero tener una familia bonita, y me dijeron que los cristianos tienen familias bonitas, entonces como yo quiero tener esa familia bonita, voy. Entonces, en últimas, no estás aquí porque ames al Señor, sino porque quieres una familia bonita, o quiero un matrimonio bonito, porque dicen que los cristianos tienen matrimonios bonitos, ¿no? Y hijos bonitos, y como que siguen al Señor, y quiero eso, ¿sí? No. O voy a la iglesia porque me dijeron que si yo doy al tanto dinero, el Señor me regresa al 60, al 30, al 100 por uno. No, hermanos. Debería motivarnos a estar en esto, no lo que el Señor me pueda dar, sino el mismo Señor, en que le amamos a Él, en que es de verdad un enorme privilegio ser parte de la obra que Él quiere hacer para con el mundo. Siempre lo relaciono de esta manera. Mi familia nos gusta mucho la música. Si a mí, yo qué sé, me llega por alguna razón una carta de la Filarmónica de Bogotá y me dicen: Santiago, necesitamos que vos vengas acá y toques 3 acordes. 3 acordes. Hermano, eso para mí sería el privilegio más grande del mundo. Yo voy, no sé cuánto tiempo antes, pero yo voy. Es que es la Filarmónica de Bogotá, ¿sí? Así sean 3 acordes, hermano, 1 minuto ahí, lo que sea, ¿sí? Un rasgueo así para abajo. Yo voy. Y aquí tenemos a Dios, que tiene un plan increíble. Te está diciendo: quiero alcanzar a todo el mundo y que la tierra se llene del conocimiento de mi nombre como las aguas cubren el mar. Ese es mi plan, ese es mi corazón, ese es mi deseo.
quiero hacer discípulos, quiero que hombres me conozcan a mí, hablen a otros hombres y ellos reflejen a Cristo, y entonces inspiren a otros hombres a reflejar a Cristo y vayan por allí impactando el mundo, como la iglesia en Hechos, ¿no? Revolucionando el mundo, trastornando el mundo, es la palabra que utilizan los creyentes en Hechos. Ese es mi plan. Y te extiende la mano y te dice: ¿quieres ser parte de esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no formas parte en esto que yo quiero hacer, de alcanzar el mundo? Hermano, ese plan y ser parte de eso es un privilegio. Así sea dedicarle a una persona, así sea dedicar tiempo en un lugar y que no crea nadie, ¿no? Como Jeremías. Así sea el rasgueíto para abajo, lo que sea. Pero está siendo parte de eso y es un privilegio. Sin pensar en lo que puedo obtener de eso, en que el Señor es tan bueno y uno se dedica a servirle y no te falta nada, es cierto, pero no es eso lo que te motiva, sino su obra. Es un gran privilegio ser parte de esa obra, es una obra inmensa. Y nosotros, con todas las implicaciones que tiene el ser yo, que el Señor me haga parte de eso, es un privilegio enorme. Y a nosotros como iglesia también nos hizo parte. Entonces, cambiemos nuestra perspectiva de nosotros mismos y miremos al Señor. Padre, gracias por el tiempo de estudio, gracias por mis hermanos, por el tiempo que nos dan para escuchar su palabra, para meditar en tu escritura. Padre, ruego esta palabra pueda ser meditada en cada uno de nosotros, ¿por qué no repasada, estudiada una vez más en casa? Y bueno, que tú des el resultado, el fruto que tú quieres que dé. Gracias por tu mensajero, por Malaquías, porque nos ayuda en esos momentos en los que estamos como ni tan allá ni tan acá, como que pretendemos jugar a medios niveles contigo. Gracias porque nos ayuda a dejar de mirar a nosotros mismos y más bien nos invita a mirarte a ti, mirar lo que el Señor ha hecho. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo.